Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. El pasado 15 de septiembre se dio una noticia que está muy relacionada con el tiempo del fin que estamos viviendo, ya que después de 2000 años llegaron a Israel desde un rancho en Texas 5 novillas perfectamente rojas, requeridas para la purificación de quienes han tocado un cadáver. Ante esta gran noticia, el Instituto del Templo continúa con los preparativos para sentar las bases para la construcción del tercer templo en Jerusalén, el cual, según la Biblia, estará en funcionamiento durante la semana 70 de Daniel. Las 5 vaquillas son todas menores de un año, y si permanecen 100% rojas y evitan cualquier mancha que las descalifique, serán usadas para crear las cenizas requeridas por la ley, para purificar a aquellos que han estado en contacto con un cadáver. Este nivel de purificación es necesario para permitir que los sacerdotes realicen su trabajo en un templo futuro. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes estas vaquillas rojas? Pues bien, la importancia radica en que, de acuerdo a la Biblia, la novilla roja es necesaria para la purificación de los sacerdotes que han de participar en el tercer templo de Israel. Esa novilla roja se menciona por primera vez en el libro de Números, capítulo 19, versos del 1 al 10. En dicho capítulo, Dios le dice a Moisés y a Aarón lo siguiente: esta es la ley ritual que Dios ha mandado. Instruye al pueblo de Israel que traiga una vaca roja sin defecto y sobre el cual no se ha puesto yugo. Las cenizas de dicha novilla servirán para la purificación de los sacerdotes. En la actualidad, se supone que todos los judíos, incluidos los sacerdotes, son impuros con la impureza impartida por un cadáver. Si bien en la vida cotidiana este estado no tiene mucho efecto práctico, aquellos impuros con este tipo de impureza tienen prohibido ingresar al templo. Los sacerdotes impuros con este tipo de impureza no pueden realizar los servicios requeridos en el templo y tendrían que ser purificados con las cenizas de una vaca roja antes de poder servir nuevamente, lo que hace que la creación de tales cenizas sea un requisito necesario para restablecer el templo en Jerusalén. Es decir, sin las cenizas de las novillas rojas es imposible realizar el sacerdocio en el tercer templo. Entonces vemos cómo la aparición de estas novillas rojas, que tienen entre 5 a 8 meses de edad, es una gran señal que nos indica que ya está muy cerca la construcción del tercer templo en Israel. Tercer templo que debe ser construido antes del inicio de la semana 70 de Daniel, es decir, antes del 2030, antes del inicio de la agenda que ustedes conocen. Templo que no puede entrar en funcionamiento sin tener las cenizas de estas novillas rojas. Novillas que serán criadas hasta alcanzar los 2 años de edad y las cuales deberán mantenerse 100% puras, 100% rojas. En otras palabras, el mensaje de estas novillas rojas es que se acerca ya la semana 70 de Daniel y la construcción del tercer templo. Ahora bien, hoy en día existe un debate dentro del pueblo cristiano acerca de que si es cierto que se construirá o no un tercer templo en Jerusalén, ya que para muchas personas este tercer templo del fin no es un templo físico como tal, sino es una referencia al cuerpo humano, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pero aparte de esto, otras personas creen que la Biblia habla de un tercer templo físico que se construirá en Israel durante el tiempo final. Pues bien, mi opinión es que ambas posturas son correctas. Es decir, que efectivamente nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lugar en el cual la bestia del fin se sentará por medio de la marca de la bestia, pero que adicionalmente en Israel sí se construirá durante este tiempo final el tercer templo, en el cual se empezarán a realizar los sacrificios. Para comprobar esto que les digo, miremos los siguientes pasajes bíblicos. Existe un salmo profético apocalíptico escrito por Asaf, el cual habla no solo del tercer templo que se construirá en Israel, sino que también nos habla de los 2 testigos que van a morir en Jerusalén, los cuales son el apóstol Juan y el profeta Daniel. Salmo 79:1. Oh Dios,
vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, el tercer templo. Redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Aquí este capítulo está hablando de los 2 testigos que van a ser colgados y expuestos por 3 días y medio en Jerusalén. Testigos que nadie los enterrará, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 11. Es increíble cómo este salmo profético que no se ha cumplido aún, ya que cuando lees todo el pasaje te das cuenta que está hablando del tiempo final que viene. Nos habla de un templo que será profanado por las naciones que van a rodear a Jerusalén a la mitad de la semana 70 y la van a dejar desolada. Miremos este otro pasaje que es muy conocido, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, la semana 70 de Daniel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí la Biblia nos habla que justo a la mitad de la semana 70 se detendrá el sacrificio en el tercer templo por parte de la bestia, y no está hablando del cuerpo humano en sí. Daniel 12:11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Este pasaje nos habla tanto del tercer templo físico como del cuerpo humano, el templo del Espíritu Santo, ya que primero nos dice que llegará el tiempo en el cual se detendrá el continuo sacrificio, y está hablando del sacrificio del tercer templo, y que en ese mismo tiempo se colocará la abominación desoladora, abominación que no es más que el ingreso de la bestia al cuerpo del hombre por medio de su marca, en donde el hombre de pecado se sentará como Dios en el templo de Dios, tal como lo dice 2 Tesalonicenses 2:3, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está hablando del culto que se realizará en el tercer templo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esta parte, el apóstol Pablo nos dice que la bestia entrará en el cuerpo humano y lo profanará. Aquí no está hablando del tercer templo, y hará que el ser humano adultere con él, tomando el control del cuerpo e instalándose allí como Dios. Joel 1:6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Toda la profecía del capítulo 1 de Joel, la cual no se ha cumplido aún, es muy clara. Nos habla acerca del tercer templo que estará construido en Jerusalén, templo en el cual se detendrá la ofrenda y la libación a la mitad de la semana 70 de Daniel. Así como este pasaje, existen muchos más en donde nos hablan que efectivamente habrá un tercer templo construido en Israel, el cual se construirá solo luego que pase el arrebatamiento y el día de la ira del Señor. Tercer templo que es muy aparte del templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, el cual la bestia profanará por medio de su marca, al alterar, modificar el cuerpo de las personas. Es decir, la bestia del fin hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el tercer templo de Israel, y adicionalmente ingresará al cuerpo humano por medio de su marca, para sentarse allí como Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.